Esta es la última entrega de este maravilloso libro, dictado por el espíritu de Otilia González y psicografiado por Divaldo Franco, Más allá de la muerte, parte 4. Ya pasó lo más difícil, los momentos de ajuste más complicados, cuando Otilia pasó de aquí, de este plano, para el otro, para la patria espiritual. Se dedicó a reconstruir ese espíritu lastimado, a tomar fuerza, y en cierto momento que ya se sintió lo bastante fuerte, lo bastante recuperada, también pudo empezar a ayudar a los demás, empezar a ayudar a otros dolientes. Y nos dice que es entonces cuando todo se vuelve más hermoso, cuando todo cobra sentido, porque llegan las amplias comprensiones sobre todo lo que viviste, sobre todo lo que vas a vivir, sobre la gran realidad, las verdades universales. Dice, desde la naturaleza aprecias más los árboles, las flores, el cielo, las estrellas. Es como si te quitaran una venda de los ojos y empiezas a ver todo con una fascinación que antes no tenías. Aprecias a las personas, las amistades, las oportunidades de aprendizaje y el trabajo. Sobre todo el trabajo cobra un sentido muy profundo. Dice, se disfruta mucho lo que puedas hacer trabajando y ayudando a los demás. Y así se sentía Otilia al cumplir ya 2 años de su desencarnación, y se sentía fuerte, se sentía tranquila, se sentía con unas esperanzas que antes no tenía en el futuro, ¿no? Y entonces es cuando le llega una recompensa. Resulta que recibe la visita de su madre. Le informan que su mamá por fin la va a poder visitar. Ella la recordaba como una mujer humilde, como una mujer con mucha resignación y mucha calma, que cuando vivió en la tierra tuvo que soportar muchas cosas. Dice, mi madre soportó estoica las embestidas de la pobreza, de la carencia, aguantó muy bien, fue muy resistente. Dice, más ahora en el reencuentro la encontraba diferente, la encontraba radiante, feliz, elevada. Pertenecía a uno de los tantos grupos de auxilio que ayudaban en la tierra, en la corteza terrestre, y la mamá le contó pues todas las actividades que hacía, que ayudaba a desobsesar alcohólicos en la tierra, y era una labor bastante compleja, ¿no? Y nos dice Otilia pues que ella también le medio contó cosas a su mamá, pero en realidad la mamá estaba totalmente informada de las actividades de Otilia. Si aprovechamos esos momentos para platicar, para abrazarla, dice, para acostarme en su regazo, me volví a sentir como una niña, ¿no? Con todas esas recordaciones de su niñez, estar en contacto con su mamá. Y si hablamos toda la noche, casi hasta llegar el alba, y sobre todo la mamá siempre le hacía como una sugerencia, ¿no? Porque de repente ella empezaba a quejarse, a querer decir cosas, y le decía, no, mantengamos la charla edificante, la charla positiva, sin quejas, manteniendo alto el espíritu y alta la vibración. En todas las lecturas espirituales que hacemos, que son psicografiadas de la literatura espírita, vemos que resaltan eso mucho los espíritus todo el tiempo. En las ciudades espirituales o donde andan trabajando los espíritus en la luz, siempre resaltan eso. No pienses cosas negativas, no hables de cosas negativas, que todo el tiempo tu conversación sea edificante, no te des tiempo de remordimientos absurdos, de ese tipo de cosas, ¿no? Y la mamá de Otilia le dice eso, no pierdas el tiempo en trivialidades, en negatividades, en reclamos, en recordar cosas inútiles, no nos ayuda en nada. Acuérdate de Jesús, mantengamos la oración, hagamos algo, pero evita tener ese tipo de pensamientos.
Entonces así se quedó Otilia con ese especial sentimiento en el corazón después del encuentro con su mamá, ¿no? Que le encantó. Ese estado positivo también le ayudó en su tarea, porque como les digo, ella ya había sido incorporada al trabajo, estaba al servicio de uno de los grupos que dirigía el doctor Cleofas en el hospital. Ella ahora era pasista y atendía a los recién llegados. Ahora veía de cerca los desequilibrios de ellos, que eran los mismos desequilibrios que ella tenía cuando llegó, ¿no? Pero ahora con esta nueva comprensión que tenía de las cosas, con esta nueva perspectiva, tenía otro aprendizaje, no era otro nivel. Veía cómo los efectos que ellos estaban sufriendo se ligaban a sus propias causas. Como, o sea, nada es de a gratis, y ella ya de afuera, ya no estando en su propio sufrimiento, ya le era más fácil ver, mira, es que estás así por esto y por lo otro, y ya hasta tiene cierta lógica. Cuando ya no lo sufres, cuando ya no estás dentro, lo ves. Dice, pero cuando estás dentro, frecuentemente al ser humano se le olvida que es el responsable de sus propios actos, ¿no? Y nos pone así como que la alerta en eso de que nosotros somos artífices de nuestro propio destino. Dice, no obstante que el Maestro Jesús haya venido hace más de 2000 años, haya expuesto su doctrina de amor, haya dicho estas grandes verdades universales, dice, parece que sigue siendo ignorado, ¿no? Lo veía y lo comprobaba en todos los recién desencarnados que llegaban ahí. Y decía, es que nadie voltea a ver al Maestro, es que nadie lo agarra su doctrina y la asume como suya, nadie. Él sigue siendo ignorado a pesar de tanto que se habla de él. Pocas personas son las que realmente lo integran a su forma de ser y a su forma de vida, ¿no? Nos dice Otilia que el hombre vive en permanente desequilibrio, ¿no? En su análisis que ella hace de ver a los que recién llegan de la tierra y todo su nuevo aprendizaje, ella analiza, reflexiona y dice, es que el hombre está en permanente desequilibrio. Y si tristemente, por ejemplo, muere más gente por desequilibrios alimenticios que por hambre. Qué cosa, ¿no? Por desequilibrios alimenticios que por hambre. Dice, ¿qué nos dice esto de nuestra sociedad? Que no es que no haya recursos, no es que no hay y mueren de hambre. Dice, no, poca gente muere de hambre. Más bien mueren por los desequilibrios. Porque solemos desperdiciar, porque solemos emplear mal, caer en excesos, caer en vicios. Y eso habla mucho de nuestra sociedad, ¿no? Aquí en estas reflexiones que hace Otilia, me gustaría compartirles un poquito, leerles un poquito de lo que ella dice, porque pues con sus palabras a lo mejor queda mejor explicado. Déjenme buscar la página. Nos dice, entonces llegaba a la conclusión de que Jesús, 2000 años después de su estadía junto a los hombres, continuaba siendo ignorado. Tan fácil y clara me resultaba ahora su doctrina: perdonar 70 veces 7, amar a los enemigos, disculpar a los calumniadores, caminar 2000 pasos junto a quien nos pide una caminata de 1000, ignorar al malo y tolerar sus males, dar también la túnica al que nos pide la capa. Recordaba, hija mía, le habla a su hija, cuántas veces yo misma había violado ese código sencillo e importante, cuántas caídas marcaban mi alma por descuidar esa valiosa síntesis, y el orgullo, el egoísmo y la ira eran los responsables de esa falta de atención. Orgullo, egoísmo e ira, ¿no? Hemos hablado creo que de los tres en lo que respecta a la reforma íntima, que el orgullo nos dicen es como que el padre de todos los vicios y de todas las cuestiones, el orgullo. Y ella reflexiona, cuántas caídas marcaba en mi alma por descuidar el seguir esa doctrina que es tan fácil, ¿no? Que nos la enumeran, dice, es tan sencillo, no tiene más complicaciones, y por descuido, por no estar conscientes, por no estar en el presente, simplemente lo dejamos pasar y vamos cayendo. Dice, y el orgullo, el egoísmo y la ira eran los responsables de esta falta de atención, enemigo multimilenario de nuestra integración en el derrotero de la fraternidad. El yo gobierna multitudes y destroza corazones. El egoísmo, básicamente, el egoísmo
Gobierna multitudes y destroza corazones. El impacto de su carga aniquila expresiones valiosas de respetables promesas. El que quiera venir en pos de mí, enseñó el Maestro, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Desde la infancia nos habituamos a escuchar esta luminosa advertencia, pero allí están los resultados en todas partes. La tierra era la bendita promesa para la inmortalidad victoriosa de todos. Sin embargo, la multitud que llegaba a la colonia diariamente se asemejaba a malogrados navegantes sorprendidos por un temporal imprevisto. Las salas reservadas a la locura se hallaban abarrotadas y constituían un motivo de preocupación para los mensajeros de la paz en la administración de la colonia, de acuerdo con las informaciones que me suministró el bondadoso médico. Es lo que dice, o sea, la tierra es la oportunidad, es la escuela, es para que vengas, para que aprendas, para que hagas. Vienes con muchas ilusiones, vienes con muchas ganas, dice, pero como que si los hubiera sorprendido una tempestad, regresan derrotados, regresan tristes, regresan casi aniquilados, ¿no? Y lo dice, las salas reservadas a los locos espirituales estaban abarrotadas. Gente que se fuga de la mente, que simplemente no puede, no alcanza a comprender, a reconocer lo que hizo acá y cómo llegan, y llegan totalmente mal. Imagínate el ver esas realidades, ¿no? Ahí en primera mano, sí ha de ser fuerte. Dice, los hipnotizados en estado de hibernación mental ocupaban completamente varias enfermerías, exponiendo en el semblante las señales de los horrores vividos en los últimos días en la carne, así como los primeros en el más allá, bajo el acicate despiadado de los adversarios intransigentes. Se parecían a muertos vivos, momificados, en los que solamente la débil respiración indicaba la presencia de vida. O sea, sí, yo les comentaba que en alguna ocasión, en algún sueño me tocó ir y los veía así como momificados, con los ojos abiertos algunos, metidos en su mundo y solo respiraban un poco, o algunos movían los ojos y están así todavía hipnotizados por sus obsesores. Es terrible, ¿no? Cuando leo esto me recuerdo de ese sueño tan terrible. Dice, en otros momentos, beneficiados con la oración y el pase, parecían despertarse con la mirada perdida y el horror estampado en el rostro, articulando con dificultad algunos monosílabos incomprensibles para caer nuevamente en la misma postración anterior. Era como un desfile interminable de mutilados en una guerra cruel. Mutilados en una guerra espiritual que venimos acá a la tierra, ¿no? Terrible, nos dice. La mayoría desaprovechamos esta oportunidad de redimirnos, de crecer, de tantas cosas que puede evolucionar en la tierra, pero al no estar conscientes de ello, o a veces estando consciente y nos tiramos a la flojera espiritual y no hacemos nada, ¿no? Son como llamadas de atención para no caer en eso. Pero bueno, ella, cumplido su 3er año, estando ya en la colonia espiritual, ya le permiten visitar a su familia en la tierra, ¿no? Que es lo primero que quiere hacer todo el mundo cuando llega aquí. Déjame regresar, déjame volver, déjame ir a ver, déjame visitar. Pero sabemos que eso solo es por merecimiento. Hasta que se ganan el derecho, pues los dejan venir. Ella, Otilia, va a ver a su hija en el día que la hija le dedica la lectura del Evangelio en el hogar. Era un miércoles, me parece. Le dedica la lectura, entonces ella llega y se presenta ahí. Dice que incluso le avisaron a la hija una noche antes, durante el sueño, le avisan, mañana en la lectura del Evangelio va a venir a verte tu mamá, ¿no? Y dice, la hija pues no recuerda del todo, pero tiene esa intuición. A veces cuando los espíritus se comunican con nosotros, no sabemos de bien a bien, pero nos queda ahí como que un presentimiento, una intuición. Y pues va Otilia, presencia ese momento de cómo se congrega la familia y ponen la jarrita de agua ahí para que se magnetice y todo, muy, muy bonito, ¿no? Ella vive su experiencia maravillosa. En cierto momento nos cuentan que logra conectar con la hija a través del proceso de la mediumnidad. Para ello nos explica todo cómo fluye la energía, cómo conecta súper y espiritual de ella, a través de cómo se ve la luminosidad cuando ella empieza a transmitirle el pensamiento. El cerebro de la hija se empieza a iluminar de cierto color y todo, ¿no? Es cómo se ve la mediunidad desde el lado energético, desde el lado espiritual.
También nos dice cómo mientras están leyendo el Evangelio, hay otros espíritus ahí, los guías de cada uno de los presentes, que se dedican a limpiar el ambiente de larvas energéticas, de larvas mentales, de estas cosas que están ahí contaminando el ambiente. Y dice que es una de las grandes ventajas de practicar la lectura del Evangelio en el hogar, que vas a invitar a tus benefactores espirituales y ellos van a llegar a limpiar el ambiente para que tú vivas en armonía, ¿no? Aparte de las grandes enseñanzas que te deja el Evangelio, ellos te hacen este servicio de limpiar tu hogar de malas energías y te dan energía en el agua magnetizada para tu salud, ¿no? Entonces es puro beneficio practicar la lectura del Evangelio. Después de visitar ella a su hija, al hogar de su hija, la llevan también de nuevo al centro espírita donde antes ella trabajaba, que ya hemos comentado que era el centro espírita de Divaldo, ¿no? A una reunión mediúmnica, que ahora le tocaría a ella participar del otro lado, como espíritu, porque siendo directora del centro, ella participaba de esas reuniones, pero pues estando ahí presente, ¿no? Físicamente. Ahora le va a tocar estar como espíritu. Y nos relata cómo fue su experiencia desde que entra al recinto y nos describe las protecciones magnéticas que tienen. Dice, desde afuera hay una gran luz, una barrera, es como un muro de luz que protege, que entra la gente y deja ahí a su changuito que trae colgado, a los espíritus groseros, los oscuros, los feos, se quedan afuera. Si esa barrera, esa cortina de luz no la pueden atravesar, entonces entra la gente y por eso siente una paz y una armonía y una tranquilidad, porque se queda afuera, ¿no? Lo malo. Dice lo malo es que lo vuelven a agarrar cuando salen, ¿no? Lo vuelven a recoger como si fuera una mochilita, pues se lo vuelven a poner cuando salen, tristemente. Dice, y otros aún a la distancia están fuera de la barrera energética y allá está, aún los tienen hipnotizados, magnetizados, controlados y los pueden manipular y sienten la influencia. Dice, se nota porque la gente cuando empieza a bostezar, y ya Divaldo había hablado de esto, que mucha gente se quedaba dormida o empezaba a bostezar mientras él daba la conferencia o así, decía, y este es un fenómeno que se da por influencia de los espíritus negativos que a distancia, por hipnosis, que ya los tienen dominados, manejan a su obsesado. Ay, qué cosa, ¿no? Dice, sí, a veces la gente que bosteza se duerme o algunos se ponen irritables y ya incluso se empiezan a portar mal, es por esa circunstancia. Entonces Otilia nos narra todo esto, dice cómo hay espíritus ahí trabajando, así como hay gente encarnada moviéndose y llevando a cabo la organización del lugar, también del otro lado hay muchos espíritus de luz también trabajando, encargados de ciertas labores, ¿no? Esto nos cuenta Otilia, pues sorprendida porque pues ahora le toca verlo de ese lado, ¿no? Nos dice que también con tristeza nos cuenta, porque esta era una reunión mediúmnica, no era una reunión doctrinaria. A las doctrinarias son abiertas al público, cualquiera puede entrar. A las reuniones mediúmnicas no. Solo entran personas que estén comprometidas con el espiritismo, que sean espíritas, que sepan la labor que va a hacer a ellos. Es un grupo muy seleccionado para una reunión mediúmnica. Pero dentro de esa selección, Otilia ve que no todos van con el compromiso que la ocasión requiere, que el trabajo que ahí se va a hacer requiere. Dice que es un trabajo serio para ayudar a los encarnados y a los desencarnados. Dice, muchos van como a fuerzas, forzados, como desganados, como si les hicieran un favor. Ay, ya, pues ya vine, ya estoy aquí, sin asumir ninguna clase de responsabilidad. ¿Por qué asumir responsabilidades? Porque para asistir ahí tienes que tener tu energía limpia, tienes que tener tu energía equilibrada, debes de ir lo más equilibrado posible, porque vas a contribuir con tus fluidos energéticos para que se dé una sesión agradable y una comunicación estable y ayudar al medio, muchas cosas, ¿no? Entonces es una responsabilidad que si tú vas a asistir a una reunión mediúmnica no es con cualquiera, son con personas que se comprometan. Y si tristemente algunos dicen que sí y así por fuera,
pero por dentro van con otras situaciones, ¿no? Y dice, algunos incluso llegaron tarde, interrumpiendo los trabajos y la concentración de otros, porque previamente hacen oración para entrar todos como a un estado de equilibrio, de sentir, de que se sienta la vibración parejita, bonita, de que se haga un ambiente acogedor para hacer los trabajos, ¿no? Y si de repente llega alguien, imagínate, interrumpiendo, entonces se rompe todo eso. Y es parte de la responsabilidad llegar a tiempo, muchas cosas, ¿no? Entonces nos comenta todo esto, que aparte el ambiente debe ser muy cuidado, también se limpia todo, hay protecciones para que no entren los malos espíritus, pero se limpia todo, la psicoesfera, es algo muy delicado que no todos lo toman en cuenta, ¿no? Dice aparte, pues con qué van a contribuir esos seres si llegan ahí, o si están criticando, si traen otras cosas en la cabeza, si están pensando en otras cosas, durmiendo incluso, invigilantes, pues en vez de apoyar entorpece. Y así lo veo Otilia, ¿no? Que muchos que ella conocía, porque ella estuvo ahí, no han pasado tantos años, o sea, gente que ella conocía que creía que estaba con todo, y no estaba. Y ella misma se refleja, porque recuerdan que nos lo había confesado, que ella también iba a veces nada más por cumplir, pero que en realidad no se inmiscuía demasiado o lo tomaba muy a la ligera, ¿no? Y ella ahorita ya desde el otro punto de vista de los espíritus, pues a ellos nada se les escapa, porque todo es visible. Todo pensamiento, toda situación que tú traes, esa energía que emana de ti, y ellos lo pueden ver a cada instante. De todos los asistentes podían ver lo que estaba emanando, casi oír sus pensamientos y verlo con mucha claridad. Entonces nos dice, es que pocos asisten realmente con un sentimiento de caridad y las ganas de ayudar. Y pues sí, les digo, previo al inicio de la sesión hacen sus oraciones, hacen charlas edificantes, se prepara el ambiente hasta donde es posible y después dan inicio. Nos habla del medium que estaba a cargo, que lo llama Marcos. Marcos. Pero bueno, a mí me suena que es Divaldo, lógicamente. El medium encargado de las comunicaciones ahí, pues supongo que era Divaldo en ese tiempo y sigue siendo, ¿no? Así que yo creo que es él, nomás que le cambian el nombre, pero bueno, Marcos, digamos. Se entra en trance y dice, el primer espíritu en comunicarse resulta que es un enemigo de él, un enemigo del pasado, un enemigo que lo obsesa, que lo trae ahí, ¿no? Y que trata de entorpecer todo su trabajo. Y dice, mientras él está hablando con él y en esta comunicación, y dice, muchos de los que están ahí presentes, que deberían estar aportando energía positiva, empiezan a criticar al medium, empiezan a dudar, empiezan a tener opiniones encontradas de lo que está sucediendo. Y dicen, o simplemente no le creen y empiezan a emitir este tipo de energía desagradable, porque los pensamientos y los sentimientos se materializan, los ven salir como una energía oscura que va y envuelve al medio. Para hacernos conscientes, ¿no?, de que todo lo que nosotros pensamos, hablamos de una persona, de nosotros mismos, no lo vemos, pero sí se materializa. En el mundo de las energías creas una energía y la estás emanando. Tiene color, tiene olor. Y ellos, los espíritus, sí lo ven, nosotros no, o los medios sí lo pueden ver, pero nosotros no. Pero existen. Entonces, al tú estar pensando mal de una persona, en serio le estás mandando esa energía que la cubre. Entonces, lejos de ayudar al medium, que ya de por sí estaba pasando una situación difícil al estar canalizando a su propio obsesor, no le ayudan, echaban para atrás el trabajo, ¿no? Eso es muy difícil. Y Otilia pregunta, es que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hacen esto? Si son personas instruidas en el espiritismo, no era público en general, o sea, son personas selectas que se escogen para estar ahí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué fingen incluso que sí están, que se interesan por estatus, por muchas cuestiones fingen, y en el interior, su mundo interior es otra cosa? Entonces ella, al preguntarse esto, la enfermera Celia, que va con ella todo el tiempo, le dice, mira, la lámpara solo se enciende cuando está provista de pabilo,
por más que haya abundante aceite a su alrededor. Y me encantó esta metáfora, ¿no? que nos dice, es que no importa tú que estés rodeado del conocimiento espírita, que hayas crecido en una familia espírita, que te rodee todo el conocimiento espírita por todos lados, no importa que haya abundante conocimiento a tu alrededor, si tú no lo haces tuyo, si tú no lo haces interno, de nada te va a servir. La lámpara solo se enciende cuando está provista de pabilo, por más que haya abundante aceite a su alrededor. Y ahí lo deja claro, ¿no? Responsabilidad personal. Continúan los trabajos ahí de la sesión mediúmnica, dice que atienden a otros espíritus que llegaban ahí pues solicitando auxilio, ¿no? Había enfermeros espirituales que los canalizaban a otras instituciones, los llevaban en camillas, los acostaban, entonces el trabajo normal que se hace en una sesión mediúmnica. Hasta que llegó el turno de Otilia, porque le informan que ese día ella se va a comunicar, va a tener su primera incorporación, se va a comunicar. Así que se liga al medium también por este proceso, nos cuenta los fluidos mentales, cómo se ilumina, lo que ella siente, todo el rollo, ¿no? Y hace su comunicación. Y me encanta esta parte porque yo me imagino asistiendo a una de estas reuniones, que nada más me ha tocado asistir en astral, no en físico, pero la expectación que sientes, los nervios, no sé, y saber que los espíritus sienten lo mismo, eso no me lo habría imaginado, pero sí nos cuenta Otilia que ella sentía esta emoción, esta ansiedad, este nerviosismo, que el pensamiento le iba de un lado para otro y ella tenía que concentrarse para transmitirle correctamente las palabras al medium, ¿no? Siempre vemos como que el medium se tiene que concentrar para recibir bien el mensaje, pero es que del otro lado también el esfuerzo es gigantesco, también tiene que dominarse el espíritu para tener esta conexión y para proyectar lo que realmente quiere proyectar. Dice, ya a final de cuentas, haciendo oración y todo, me tranquilicé, logré dominarme y pude hacer una muy buena comunicación. Y lo hizo tan bien que pues todos los demás quedaron maravillados, ¿no? Una comunicación de Otilia, de su vieja compañera que ya tenía años desencarnada, 3-4 años desencarnada, entonces reciben esta comunicación. Sin embargo, pasó algo al final que ella nos cuenta. Resulta que uno de los asistentes conocido de ella, encarnado, un hombre, dice, muy elegante, que ella conoció cuando estaba viva, fue y encaró al medium, a Marcos, lo encaró y le dijo que era muy raro cómo se había comunicado Otilia. Dice, yo dudo que haya sido, dice, si no es porque usted fue el que dijo el mensaje, de usted no dudo, pero si fuera otro yo dudaría, porque es que hablaba con unas palabras y con una elevación que realmente era muy superior a la de Otilia. Dice, yo conocí a Otilia en vida y realmente esto superaba su nivel de inteligencia. Dice, yo no diría que era ella, no parece ella, era muy elevado para la inteligencia que yo lo conocí. Dice, es que nomás porque usted lo dice voy a creer que fue comunicación de ella, pero pues me late que no, ¿no? Y lo que él quería era confrontar al medium, ¿no? Con sus dudas, estar ahí, porque era un hombre que en realidad no creía, estaba ahí para ver qué descubría, sobre todo con el deseo de descubrir un fraude. Entonces ya el medium Marcos iba medio a discutir, medio a explicarle porque pues que un espíritu evoluciona, que incluso tú al pasar al plano espiritual recuperas muchas de tus habilidades que estaban dormidas. Y claro que cambia tu manera de expresarte a veces, ¿no? Porque despiertas a tu realidad, tu verdadera realidad, que es la del espíritu. Le iba a explicar muchas cosas, pero ya una voz le dijo, no le digas nada, o sea, no vale la pena que pierdas tu tiempo con este hombre que nada más viene porque quiere encontrar el fraude. No expliques nada. Entonces ya el medium se queda callado y dice, bueno, no, ahorita no te puedo explicar ahorita, ¿no? Entonces el hombre se queda enojado, se queda irritado y se fue de ahí muy molesto, pero según él descubriendo que todo era un fraude. Es que esto es un fraude y juró que no iba a volver por ahí porque era un engaño. Y dice Otilia, qué duro, ¿no? Qué difícil ver la realidad de las personas, porque sí, pues nosotros vemos una cosa por fuera, pero internamente el mundo de cada persona puede ser totalmente diferente. Y ahí imagínense Otilia, ¿no? Dice, ay, dudan de que sea yo la que haya hablado con tanta propiedad, pero pues sí, ella había evolucionado en esos años, ¿no? Ya llevaba tiempo estudiando, creciendo, y dudaban que fuera ella.
En fin, termina la reunión y los buenos espíritus acompañan al medium a su casa, porque dicen es que allá vamos a seguir trabajando con él, o sea, sí, hasta en sueños va a trabajar. Dice, seguiremos usando su instrumento, porque nos dicen la mediumnidad y el medium son un instrumento. El medium es un instrumento. Y aquí les quiero leer un poquito de lo que le dicen los instructores a Otilia sobre lo que es la mediumnidad con Jesús, que es sumamente interesante, porque dicen, hasta en sueños trabaja el CESNI. Dice, es que utilizamos mucho, sobre todo los buenos medios, porque son escasos y porque necesitamos trabajar. Entonces, ahí van y lo levantan al hombre. Y déjenme buscar página. Aquí está, dice: la mediumnidad con Jesús constituye la práctica de la caridad y la renuncia, del sacrificio y la abnegación. Nos vemos en la obligación de utilizar a los compañeros más dedicados a pesar de que se hallen sobrecargados de tareas, porque los desocupados no disponen de tiempo para el trabajo. ¡Ay, qué linda frase!, ¿no? ¡Qué linda frase! Tienen que utilizar a los trabajadores más comprometidos, y que dice, por más tareas que tengan encima y estén ocupadísimos y tengan todo encima, todavía a la hora del sueño los tenemos que ocupar. Son los más ocupados, pero son los más comprometidos, porque los trabajadores que están desocupados no tienen tiempo para trabajar, no tienen tiempo para las cosas de la luz. ¡Ay, qué pedradas! ¡Ay, qué pedradas! Sinceramente, me encantó esa frase. Sí, dice, a ver, la repito. Dice, nos vemos en la obligación de utilizar a los compañeros más dedicados a pesar de que se hallen sobrecargados de tareas, porque los desocupados no disponen de tiempo para el trabajo. Como es lógico, a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Asimismo, aquel que dé mucho a favor de los otros, mucho recibirá en nombre de todos. Y ampliando las explicaciones, continuó: consideremos al medium como una azada valiosa para beneficio del suelo. Cuanto más se utiliza, más brillante se pone. Por el contrario, si se niega a contribuir en el trabajo, se consume bajo la herrumbre devastadora. La azada, que será hacer un instrumento, ¿no?, para el campo. Pues entre más se usa, más se abrillanta. Si se niega a trabajar, pues entonces se llena de óxido, es lo que nos está diciendo. La mediunidad debe de usarse o se oxida. Cuando el Señor organizó el Colegio Galileo, prefirió hombres rudos a los apóstoles. Prefirió hombres rudos pero dedicados al trabajo y cuyos cuerpos cansados por la faena estuviesen habituados a la lucha. No buscó a los doctos acostumbrados a las sedas y a las cátedras y poco aclimatados a las lides incesantes del trabajo. De la lección del maestro extraemos la enseñanza de que el mejor servidor es aquel que no mide esfuerzos para la ejecución del trabajo, disponiendo siempre de renovadas energías cuando se hace necesaria la entrega de sí mismo. O sea, es mucho mejor contar con trabajadores que están acostumbrados al trabajo rudo. Sé que a los inteligentes doctores que se dicen que saben todo, pero que a la hora de trabajar no saben dar testimonio. Esta semana tuve una discusión con alguien al respecto, y sí hablo de discusión porque fue en términos duros, rudos. Se le presentó a esta persona una oportunidad de dar testimonio muy fuerte, de hacer una obra de caridad muy fuerte. Pero no es una obra de caridad como las que solemos hacer, ay, doy una monedita, esto, lo otro, así. No, una obra de caridad de esas que impactan tu vida, que va a cambiar su estilo de vida, que la vida le está llevando a tomar esa decisión y era un momento de dar testimonio, ¿no? Una persona que habla mucho de Jesús, de seguir el camino, de eso y lo otro. Tenemos que tener cuidado, porque si somos trabajadores de la luz y si hablamos de eso, hay que demostrarlo con la actitud, con el testimonio. No es como en las épocas de los cristianos primitivos, que tenías que dar la vida, que estabas llamado al testimonio con la vida. Ahora es diferente. No tienes que morir, ni tienes que dar la vida. Pero hay situaciones en las que específicamente te van a probar para ver si es cierto que eres o nada más de dientes para afuera, nada más estás diciendo que eres y no eres.
Y precisamente es el gran problema, porque tan poquita gente entra por la puerta estrecha, porque tan pocos logran esa liberación. Logramos esa liberación, me incluyo, porque estamos dando vueltas en la rueda del karma, vidas y vidas y vidas, y evolucionamos poco, porque a la hora de los grandes testimonios nos echamos para atrás. Y a todos nos llega a la hora de dar testimonio. Habrá unos que nos llegue con enfermedad, habrá otros que nos llegue con situaciones difíciles en la familia, y hay otros que así una prueba, a esta persona una prueba tan clara, tan insistente, que le dije, esta es una oportunidad que el Maestro Jesús te está dando para tu redención, que si tú abrazas esta oportunidad en vez de rechazarla, va a ser determinante en tu vida. Le dije, a estas alturas creo que he leído suficiente de la doctrina espírita para darme cuenta de ello, de que es el momento de probar si eres un cristiano de verdad o simplemente un hablador más. Así de fuerte, ¿no? Por eso digo, sí fue una discusión, fue un momento, y yo sentí una energía así en mi espalda, una cosa calientita, así, una fuerza en la palabra, que me llegaban las frases así, decía, y sé que no soy yo la que te lo dice, o sea, es realmente de arriba están mandando esta oportunidad, y los seres humanos renegamos, ¿no? Ay, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué tengo que hacer yo esto? No, yo no quiero. Que cuando en realidad, si somos cristianos, le dije, hasta de rodillas tendríamos que agradecerle al Padre la oportunidad de servir, la oportunidad de ayudarle, porque Él te está diciendo, a ver si es cierto, a ver, aquí está esta situación, a ver cómo la resuelves. Y a todos nos llega ese momento, a todos nos llega. Entonces ahí dices, ¿soy o no soy? Y hay que ser, porque para eso estamos trabajando, ¿no? Y en esto que les acabo de leer, bueno, nos hacen la mención de lo importante que es para el medium tener esta mediumnidad con Jesús. ¿Qué es la mediumnidad con Jesús? Porque hay muchos mediums y siempre lo ha habido todo el tiempo, toda la vida, todo a través de la historia. Pero no todos tienen la doctrina de amor del Maestro Jesús. Ahora la doctrina espírita, los postulados, ¿no? La ética. Entonces una cosa es tener mediumnidad y otra cosa es ser medium con Jesús. Que un medium con Jesús trabaja con caridad, renuncia, oración y amor. Nos dicen que son las mejores defensas que puede tener. Porque es cierto, empiezas a trabajar la mediumnidad y vas a ser más atacado, porque tus mismos obsesores, tus enemigos del pasado, los enemigos del Cristo, no quieren dejar que las personas seamos libres de amar y de actuar en amor. Nos van a entorpecer el camino una y otra vez, poniéndonos pruebas difíciles para que abandonemos y nos volvamos a entregar al mundo. Entonces todos vamos a tener problemas siempre, pero nuestra mejor defensa va a ser caridad, renuncia, oración y amor, para mantenernos firmes, porque estamos convencidos de lo que queremos ser, ¿no? Porque soy espírita, porque soy cristiana, yo me mantengo en el camino que me debo mantener. Y bueno, entonces ellos sacan al medium del cuerpo, sacan a Marcos del cuerpo. Llegaron a su casa, primero llegaron a su casa y vieron que estaba rodeado de espíritus negativos, fíjense, afuera de su casa, y todos eran sus enemigos y lo querían matar y lo querían hacer caer y lo querían esto y lo querían, es lo que les digo, o sea, ven un polo de luz y se acercan, pero como abejitas a la miel, a querer destruir, ¿no? Pero no podían entrar a su casa por las protecciones que tenía. Los buenos sí entran, apenas se duermen y se los sacan del cuerpo, se los llevan otra vez al centro espírita, otra vez a la sala donde horas antes se habían llevado a cabo la otra sesión mediúmnica. Hacen una nueva sesión mediúmnica, pero ahora con la presencia de espíritus, que eso sí, van con otra actitud, ¿no? Dicen, o sea, que si tú te asomas por ahí de las 2 de la mañana al centro espírita, vas a ver los recintos con las sillas vacías, no hay nadie, pero en el otro plano, pues están así, las sillas llenas de espíritus que están trabajando. Y ahí atendieron en especial el caso de una chica que estaba obsesada, que era asistente a ese centro espírita, pero que en realidad ella ni en cuenta, ya terminó la sesión, ella se fue a dormir a su casa, y la regresan en espíritu, la sacan en espíritu y hacen el trabajo ahí con ella, ¿no?
hacen el trabajo y dicen, no, pues al día siguiente ya ni se va a acordar, yo creo, de lo que hicieron, pero sus guías sí la llevan para recibir ayuda porque tenía un obsesor muy agresivo. La encaran ahí con ese obsesor, lo sientan a los dos para que hablen, ella lo reconoce, le pide perdón, empieza a recordar el pasado, la historia que vivieron. Resulta que él fue su esposo en otra época, ella lo abandonó en Portugal para irse a vivir a América, nunca regresó, él se quedó esperándola con mucha amargura, él juró vengarse y bueno, pues ahorita están en esa situación, ¿no? Él está haciendo la vida complicada. Por intervención de los buenos espíritus, los hacen hablar, llegan a un acuerdo para resarcir los daños y ya combinan que él van a ser como su hijo del corazón, que llegará hasta ella para que le dé amor, para que lo eduque y para redimir ese asunto. No va a ser un hijo biológico, o sea que van a ser de otra mujer, pero esa mujer va a morir de tuberculosis y en cierto momento pues te lo va a traer a ti, ¿no? Va a llegar hasta ella y le advierten, pues va a ser un hijo ingrato, va a ser un hijo difícil porque ya trae cargado el mucho resentimiento hacia tu persona, pero ese es tu reto, que tú vas a tener que darle amor, ¿no? A pesar de eso. Y ya, bueno, le quitan el obsesor, queda pactada la forma de equilibrar la deuda y ese es el trabajo maravilloso que se hace en una sesión mediúmica, ¿no? Qué maravilloso, muy lejos de lo que el colectivo de las personas piensan que se hace en las sesiones mediúmicas, invocando espíritus al demonio y con pentagramas y con, ¿sabe qué? Tantas cosas que inventan cuando uno dice es que soy espíritu, ay no, y es, si supieran lo hermoso que es trabajar, ¿no? Y ayudar a los espíritus a encontrar su paz, a los vivos y a los que no están tan vivos. En fin, eso es lo que se hace en las sesiones mediúmicas. Entonces Otilia pregunta esto, dice, la chica se va a acordar de lo que pasó aquí porque fue tan impresionante para ella. El chico, el medium se va a acordar. Dice, pues depende del nivel de conciencia. Dice, aquí por el nivel de conciencia solo el medium va a recordar que algo pasó, no con detalle, no todo, pero sabrá que sí participó de un trabajo con los espíritus. Dice, la chica definitivamente para ella va a ser como una pesadilla. Ella va a recordar que tuvo una pesadilla, que soñó este tipo, que algo la perseguía, que etcétera, etcétera. Eso es lo que va a quedar, pero no se va a imaginar que estuvo en esta sesión. Y les digo, y así pasa. Yo muchas veces participé en estas sesiones, pero para mí eran sueños nada más, pesadillas, cosas que recuerdo, ay, ¿por qué soñé esto? ¿Por qué esto? Y no interpretaba, hasta que empecé en la doctrina espírita, vi que se daba este fenómeno y dije, esto es lo que yo he vivido, ¿no? Porque está uno dormido, uno no comprende lo que está viviendo, pero el hecho de que no comprendas no quiere decir que no estés trabajando. Estás trabajando y tus guías te llevan a trabajar. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado así, no? Y no recordamos, pero estuvimos ahí trabajando con nuestros guías. Otro suceso interesante en que nos cuenta Otilia es cuando le informan que su esposo está enfermo y está próximo a desencarnar y la invitan a asistir al equipo que le está prestando el servicio en este último momento. Entonces ella ve cuando lo van desligando, cuando le van desligando los centros energéticos y también le dan un poco más de energía, de vitalidad para sus últimos días, o sea, la famosa mejora antes de la muerte, lo saben, ¿no? Que dicen, ay, es que estaba muy bien, duró unos días muy bien y luego ya parecía que se iba a sanar y de repente se murió. Es esto, eso les dan un poquito de energía, a lo mejor para que arreglen sus últimos asuntos, pues su último impulso, ¿no? Es como una gracia que les conceden y después ya viene el desencarno. Y ella, Otilia, presenció del lado de espiritual todo lo que sucede en este momento culminante, que se los voy a leer porque yo sé que a muchos les da curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Que ya lo hemos visto en otras lecturas, pero bueno, vamos a ver lo que nos dice Otilia. Nos dice, observé el proceso desencarnatorio emocionada. La muerte no es algo tan fácil como parece. Del cuerpo del moribundo, principalmente de las zonas donde se habían aplicado los recursos dispersivos, se desprendían fluidos que parecían movilizados por hábiles instrumentos y que volvían a componer, junto al cuerpo que agonizaba, un doble perfecto en todo igual al complejo material. ¿Qué nos está diciendo? Van desprendiendo los puntos energéticos que liberan esta energía fluídica y justo encima del cuerpo de la persona,
se genera otro cuerpo de energía exactamente igual, el doble perfecto, pero este se ve de energía, que es el perispíritu, y este se ve que es el cuerpo en materia. Eso es lo que ella nos dice. La respiración antes acelerada fue disminuyendo hasta detenerse. Se había producido la muerte física. A pesar de ello, el espíritu continuaba ligado a la zona coronaria por un cordón grueso de color marrón grisáceo. Ese cordón en la zona coronaria es el famoso cordón de plata que le llaman, que muchos dicen que está ligado en el ombligo. Pues no, acá los espíritus nos dicen que está ligado aquí, en la zona coronaria, y es lo último en desprenderse. De hecho, cuando las personas, los suicidas o algunas personas quedan pues atadas a su cuerpo, que allí en la tumba, que no se pueden, es precisamente por este cordón, que este cordón no se desata hasta que se termina todo tu fluido vital. Entonces, quien se quita la vida, pues los años que le faltaban, si te faltaban 20 años por vivir, pues esos 20 años vas a estar ahí hasta que se te agote el fluido vital y ya puede desprenderse, ¿no? Así es, entonces es lo último que se desprende a la hora del morir. El esposo de Otilia no pasó al umbral, afortunado. No pasó, lo llevaron a una colonia espiritual. Tras unos días de sueño, dice que duró como 8 días dormido. Yo creo ahí en su cuerpecito lo sacaron y lo llevan a la colonia espiritual Redención, donde está con Otilia, que no lo pudo ver de inmediato, no pudo ser un reencuentro de inmediato, porque él despierta obviamente perturbado, todavía con las impresiones de la enfermedad en el cuerpo. Tuvo que seguir el mismo proceso de adaptación y de sanación que sufrió Otilia, ¿no? Lo mismo, hasta que tenga condiciones para el reencuentro. Dice que fue hasta 40 días después de su llegada a la colonia espiritual que se dio ese gran encuentro entre los esposos. Y le dicen a él, ¿no? Le dicen, mira, aquí está tu esposa, la muerte no existe, goza de las dádivas divinas, ¿no? Porque Jesús te permitió el encuentro, que es a lo que muchos esperamos, ¿no? De volver a ver a nuestros seres queridos, de llegar a ese momento. Y nos cuenta Otilia que ella, para la recuperación de su marido, lo llevaba a pasear, algo que le llaman el Jardín de la Salud, ahí en la colonia Redención, un lugar donde las flores eran medicinales, y dice que aspirar esos aromas era exquisito. Incluso nos dice que esas flores durante el día pues absorbían la energía del sol, pero durante la noche la reflejaban, o sea, eran flores luminosas, algo tan maravilloso que aquí nosotros solo lo podemos imaginar. El esposo de Otilia estaba pues ya muy bien acompañado por ella, se integró bien a las actividades, asistían juntos a las oraciones, a las clases, a las conferencias, y ahí ya en el cierre del libro vamos leyendo mucho el aprendizaje que aterrizó Otilia, sus reflexiones, cómo las asimiló y cómo le quería transmitir a través de las letras a su hija todo esto que ella reflexionó a ella, y a nosotros que también tuvimos la oportunidad de conocer su relato, de conocer su historia. Ella nos vuelve a hacer hincapié sobre aprovechar el tiempo en la tierra, en abocarnos al trabajo edificante, porque dice, todos lo planeamos antes de nacer. No hay que renegar de lo que nos toca hacer, hay que enfrentarlo con sabiduría, hay que enfrentar los obstáculos, hay que tratar de hacer una tarea digna para no arrepentirnos cuando lleguemos allá, ¿no? Y esta es la parte del cierre del libro, donde ella hace estas reflexiones. Nos dice, hoy sé de muchos que fracasan en las tareas que planifican, las que planifican antes de encarnar, incluso mucho antes de comenzarlas. Los adversarios del pasado se interponen en nuestra marcha, bloquean nuestras posibilidades, siembran espinas o doblegan nuestro carácter hacia la comodidad y el placer. Fíjese, en resumen, lo que pasa cuando encarnamos aquí en la tierra, ¿no? Que nosotros venimos con todas las ganas de hacer lo que planeamos hacer para nuestro espíritu, pero nuestros enemigos no nos dejan. Entonces hay que hacerlo consciente para cada vez ofrecer más resistencia y decir, no me vas a manipular, yo traigo unos objetivos, yo traigo una misión de vida y quiero cumplirla. Las misiones de vida, se los he dicho, no son cosas de otro mundo. A nadie le van a dar la misión de salva al mundo y sé tú el redentor, eso no. Ay, mi misión es salvar a todo el mundo, no es cierto.
La misión primera es salvarnos a nosotros mismos. Es nuestra reforma íntima, es vencer las malas inclinaciones. Sálvate a ti mismo, ahí comienza tu misión. Sé un mejor ser humano, sé una mejor persona. Y con eso ya vamos de gana, ¿no? Ya por último termina Otilia el libro con una oración que hace por las madres del mundo. Es una oración que le hace a María de Nazaret y se las voy a dejar aquí al final del video para que la disfruten. Ahí se las dejo a continuación. Por lo pronto, bueno, pues este fue el final de esta maravillosa obra. Yo espero que les haya gustado. Gracias a Otilia por contarnos cosas tan íntimas, ¿no? De ella, de cómo fue su proceso y todo. Hay que agradecerle. Gracias a Divaldo que a través de su psicografía la podemos conocer. Yo me despido, agradezco a ustedes también por su compañía y nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro. Y los dejo con el video de la oración de Otilia. Hasta la próxima, bye bye. En nombre de todas las madres que sufren en el más allá, yo, que soy una de ellas, te ofrezco la alegría de estos momentos incomparables. Oh Rosa mística de Nazaret, ten piedad de tantas mujeres que, sin respetar el santuario de la maternidad, se arrojaron enloquecidas a los abismos del crimen. Mujeres que postergaron el santo ministerio de la procreación. Mujeres que se embriagaron con la copa de los vicios. Mujeres que degradaron el recipiente sublime de la perpetuación de la especie. Mujeres que desdeñaron el ideal supremo de toda mujer. Mujeres que envenenaron la existencia con el licor de la vanidad y de la pasión, descendiendo al valle del asesinato. Mujeres enceguecidas por los celos que se arrojaron en el despeñadero sin fondo del suicidio. Y socorre también a aquellas otras que son madres que se sacrificaron en el anonimato y en la renuncia, madres que se amargaron en el silencio y en el olvido, ocultando su propio dolor, madres despreciadas y vilipendiadas que se mantuvieron desconocidas, madres que lucharon y sufrieron sin desánimo ni temor, madres que murieron en el holocausto del hogar para que sus hijos se convirtieran en hijos de tu amor, dignos de tu Hijo. Oh tú que experimentaste las máximas agonías y sorbiste sin reclamo alguno hasta la última gota el cáliz de la hiel y amarguras por amor al amado Hijo, perdona a sus verdugos. Abre tus ojos y contempla a la mujer que sufre desfallecida, ayudándola y convocándola nuevamente a los sagrados deberes del hogar y de la maternidad. Señora nuestra, arrodillada a tus pies te ofrezco mi insignificancia para el trabajo del amor, cuanto menos a favor de mí misma.